se me olvida. Nada. Nada, que os voy a compartir por aquí la pantalla. Vale, hoy tenemos aprendizaje vivencial, acabamos tema 6 y tenemos explicación del proyecto transversal, que si no me equivoco ya lo habéis visto con Mercedes y con Lara. Sí, estaba todo publicado, ¿no, Irene? Os faltamos Pablo y yo, ¿no? O a lo mejor con Pablo también lo habéis visto ya. Vale, pues entonces soy la última. Jolín, pues entonces ya sabéis el proyecto transversal de memoria. Vale, pues más fácil. Más fácil para mí, no os preocupéis. A ver, tema 6. Vamos a acabar el tema 6. Eh, Vamos a ver, aprendizaje vivencial. ¿Me decís qué os parece? ¿Ha habido alguien en el foro que me ha dicho ya como que estaba pensando en plantear el transversal, un proyecto aprendizaje servicio, aprendizaje vivencial de la mano? Bueno, yo lo voy a presentar y ahora me comentáis, ¿vale? Voy a compartiros pantalla, a ver si me deja aquí. Creo que lo estáis viendo, ¿verdad que sí? Creo que estáis viendo la pantalla. Vale. Bueno, esto preguntaba al comienzo que qué sentido tenía este Padlet. Pues hoy adquiere un poquito más de sentido. Ahí tenéis las 5 metodologías que hemos visto en clase. Luego os cuento una cosa, porque también ha habido un comentario en el foro eh, sobre el tema de metodologías y actividad transversal. Y antes de eso, vamos a ver aprendizaje vivencial. Aprendizaje vivencial, si os lo suelto así, ¿a qué os suena? Sin explicación ninguna y sin veros los apuntes. Vivencial. ¿A qué nos suena? Vivir experiencias, dice Paula. Exactamente, es vivir la experiencia. Y lo que tenemos que hacer como profes es hacer que los alumnos vivan la experiencia. Entonces, la semana pasada hablábamos de aprendizaje-servicio y hoy vemos ya la quinta metodología. Estas 5 que veis aquí, Flip Classroom, basado en retos, basado en problemas, servicio y vivencial, son las 5 metodologías en las que os podéis basar para la actividad transversal, para el proyecto transversal. A mí el TFM me da igual, pero el proyecto transversal tenéis que hacerlo de una de estas 5 que veis aquí. ¿Sí? A ver, quiero poner el ventilador, que hace un poquito de calor. A ver si soy capaz. Nada, que no soy capaz. Eso. ¿Eso queda claro? El transversal tiene que ser de una de las que veis aquí, de las 5 que veis aquí. Me preguntaba alguien por ahí en el foro si podéis hacer la actividad de aprendizaje basado en proyectos. No. Aprendizaje basado en proyectos no la habéis conmigo, por tanto no la podéis hacer y luego os cuento el por qué. Bueno, vamos a ver aprendizaje vivencial. Fases. Pues tenemos 5 en total. Quiero quitar esto de en medio aquí. Diseño, que esto ya es cosa nuestra como profesores. Actividad vivencia, pues planteamos la actividad con el alumnado. El alumnado analiza esa experiencia, la conceptualiza y la conecta con el mercado laboral. Esas son las fases del aprendizaje vivencial. Vale. Yo os traigo, como siempre, una propuesta ya aplicada. ¿La veis bien o la amplío un poquitín? Lo que me digáis. Bien, dice Paula. ¿Alguien más? ¿O queréis que la amplíe o lo que sea? En principio, si lo veis bien, seguimos así. Vale. Vale, yo he hecho un ejemplo planteado en el ámbito de procesos y medios de comunicación, en concreto en el ámbito de la producción audiovisual y la cobertura de eventos.
Situación que se plantea a los alumnos. El alumnado deberá situarse en un entorno profesional simulado en el que trabajarán como si formasen parte de un equipo real de comunicación en la cobertura de un festival cultural local. La petición llega por parte del ayuntamiento de la localidad. Durante esa actividad, durante ese festival cultural, los alumnos ¿qué tienen que hacer? Cubrir el evento, grabar contenido audiovisual, entrevistar a los asistentes al evento, captar recursos visuales, generar contenido para redes, editar piezas rápidas de difusión. ¿Qué se busca? Pues que el alumnado se sitúe en una experiencia profesional lo más real posible, en este caso en el ámbito audiovisual y comunicativo. ¿Quién ha estado en productora y ha estado trabajando con esto, con este tipo de cobertura de eventos? Isabel, y lo que ves aquí durante la actividad, los alumnos deberán, esos puntos que ves ahí, ¿lo hacías tú cuando estabas trabajando como profesional real, no alumno, sino profesional? En RTV si lo hacíamos, dice Javier. ¿De qué se trata? A ver, eh, el evento más grande que ha hecho Isabel ha sido la cabalgata de Reyes. Jolín, claro, la cabalgata de Madrid. ¡Wow! Esa es grande. Esa es grande. ¿De qué se trata? No se trata de yo voy a, no sé, que yo le planteo a mis alumnos que hagan la cobertura de la, yo qué sé, de la actuación de final de curso del centro. No. Se trata de revestirlo, de simular una situación profesional real. En este caso, la petición llega por parte del ayuntamiento de la localidad que nos pide que cubramos ese festival cultural local y vamos a tener que hacer, o los alumnos van a tener que hacer, todo eso. El ayuntamiento se sitúa como cliente hipotético y los alumnos ya no son alumnos de un centro, sino que son profesionales de una productora y lo que hacen es cubrir un evento que le ha pedido un cliente. Diferencia grande, grandísima con el aprendizaje basado en proyectos. Almudena, te he leído el pensamiento, que sí. Sabía que me lo iba a que alguien lo iba a preguntar. Diferencia grande, grandísima con el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, pues que el aprendizaje basado en proyectos sería que el docente llega y plantea la situación y dice, quiero que me hagáis esto, y aquí lo revestimos, aquí llega un correo electrónico, por ejemplo, por parte del ayuntamiento, o alguien se hace pasar por un miembro del ayuntamiento que viene a pedirnos que la cobertura. Alguien se hace pasar por el cliente. ¿Veis la diferencia? Alguien se hace pasar por el cliente, que en muchos casos, normalmente, es el profe que manda un correo electrónico simulado a los alumnos, como si trabajasen en una productora, llegase ese correo de un cliente y los alumnos tuviesen que trabajar. No, en el ABP simplemente pues pides el quiero un corto, quiero esto, quiero lo otro y ya está. Si tú simulas que estás haciéndote pasar por un cliente, que estás en un entorno profesional real y demás, es aprendizaje vivencial, ¿vale? Ha habido una compañera vuestra hace un par de ediciones del máster, par de ediciones o tres. Yo me la encontré en tribunales y defendió un TFM que era aprendizaje vivencial, era en el ámbito de la publicidad y el marketing y dividió a los alumnos en grupos. Cada alumno, cada grupo de alumnos era un departamento de una agencia de publicidad. Llegaba una petición de un cliente. Entonces, cada departamento, cada grupo de alumnos actuaba en función de su papel. Es decir, yo trabajo en este departamento, ¿qué suele hacer? Y lo hacía. Luego iba rotando a lo largo del curso y demás. Pero, ¿veis la diferencia ahora entre ABP y aprendizaje vivencial? Yo aquí en el aprendizaje vivencial simulo
estar viviendo esa experiencia como profesional. No somos alumnos que estamos haciendo un determinado proyecto, sino que somos profesionales de una agencia de publicidad, de una productora o de lo que sea. ¿Lo vemos? Aquí, fase cero, el docente diseña la experiencia, coge el currículum y diseña la experiencia. Esto es muy importante. Vosotros tenéis que coger el currículum, que ya sabéis que es el que manda, y diseñar la experiencia. Organizáis los grupos, asignáis los roles, pues tú vas a ser cámara, tú vas a estar de sonido, tú vas a estar aquí, tú vas a estar allí. Establecéis los objetivos y los criterios de evaluación y preparáis los recursos y los materiales necesarios. Os encargáis de que si vais a cubrir ese festival cultural local, pues que tengáis las cámaras, la microfonía, todo el sistema, ¿vale? Todo lo necesario. Roles posibles, pues cámara, editor, entrevistador, responsable de redes, coordinador de producción. El docente que hace, diseña y organiza la experiencia. Ajustada siempre al currículum, ¿vale? En Radio 3 me tocó hacer la cobertura del Festival Sonar junto al equipo de trabajo. Claro, tú eras alumno ahí y te tocó cubrir el Sonar. Bueno, tú estabas haciendo prácticas, ¿no? Entonces tú eras alumno, pero en realidad Radio 3 sí estaba cubriendo el Sonar, ¿no? Eso son prácticas de trabajo. Aprendizaje vivencial hubiese sido, Javier, si te lo hubiesen planteado estando en la universidad. Eso. Porque tú ahí no estabas simulando un entorno profesional, estabas en un entorno profesional real, no lo estabas simulando. Estabas en Radio 3 en tus prácticas, igual que yo estaba. Claro, hay que simularlo. Yo estuve en RTV aquí en Mérida, en Extremadura, y era real. Lo que se hacía, nosotros cubrimos varias cosas y lo que se cubría no era aprendizaje vivencial, era real. Vivencial es si el profe se encarga de simulártelo, de envolvértelo de tal forma que tú te creas, sientas que eres profesional de eso. El docente que hace, diseña y organiza la experiencia vivencial, vuelve a repetir siempre con el currículum de la mano y el alumno pues conoce ese contexto profesional, se mete en la piel de un profesional de ese ámbito, de ese sector y trabaja en función de la actividad. Vale, fase cero diseño, que es casi el 90% responsabilidad nuestra. Actividad vivencia, pues nada, se lo planteamos, el alumnado hace en este caso la cobertura de ese festival cultural local, graba recursos, realiza entrevistas, publica contenido en redes, en fin, todo lo que implica la cobertura de un evento cultural. El docente que hace no dice absolutamente nada, simplemente observa, acompaña y supervisa. Va viendo cómo se desenvuelven los diferentes grupos de alumnos en el desarrollo de la actividad. Y el alumno pues actúa, mm, hace ese rol que le han asignado como suyo y lo vive como si fuese una experiencia profesional real. Porque en el aprendizaje basado en retos yo te digo, ¿serías capaz de conseguir esta campaña? Y aquí te estoy diciendo que eres profesional de una empresa, de una productora, de una agencia de publicidad o lo que sea, es distinto. No es lo mismo un reto que tú como alumno seas capaz de preparar un cortometraje en minuto y medio contando o hablando de la violencia de género o que seas capaz de presentar un piloto a una plataforma tipo Netflix, a que yo te haga sentir a ti que tú trabajas en una productora, que trabajas en una agencia de publicidad, que trabajas en... Es distinto. De todas formas, si alguien ve también mucha dificultad en diferenciar entre uno y otro, podemos poner en ese puzzle maravilloso que tenemos las diferencias, si queréis. Además, mira, no me cuesta, os lo pongo mañana, ¿os parece? Las cinco asignaturas, así, las cinco asignaturas, las cinco metodologías que tocamos en la asignatura, os pongo las similitudes y las diferencias, ¿os parece? Pero ahora, cuando acabemos esto, os cuento una cosa. Vale, prometido. Mañana os lo pongo en el pad. Vale, yo como profe llego allí y les planteo la historia, les planteo la simulación, me curro el correo electrónico, no sé qué. Mis alumnos llevan a cabo la cobertura de ese festival cultural.
pues graban imágenes, realizan entrevistas, publican cosas en redes, etcétera. Luego, una vez que hemos cubierto ese festival cultural, volvemos a clase y nos quitamos el traje de cámaras, de redes, de no sé qué, de no sé cuál. Y ahora vamos a ver, ostras, cuando yo estaba haciendo esto, ¿qué decisiones hemos tomado? ¿Qué problemas surgieron? Porque estábamos en un entorno real. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué aspectos funcionaron? ¿Qué cosas no funcionaron que tendríamos que cambiar de cara al futuro? También decimos, yo pensaba, el alumno va a decir, yo pensaba que esto era tal y esto fue cual. Diferencia de expectativas, ¿no? Y también el resultado final obtenido. Oye, pues mira, al final nos quedó bien, nos quedó mal, nos quedó regular. En mi universidad, dice Isabel, se hacía un curso de cortometrajes cada año y los de periodismo lo cubríamos con entrevistas, piezas, eso sería proyecto vivencial, porque el festival se hacía, pero era organizado por la universidad. Es distinto, es muy clara la pregunta. Sí, un concurso de corto. Isabel, ¿a vosotros os decían que eres trabajadores de una productora o simplemente os decían como alumnos cubrís esto y hacéis el producto y ya está? Para mí que es una BP. Hola, perdón, que prefiero usar el micro para esto. Sí, sí, más rápido. Sí, o sea, nos decían que lo teníamos que hacer como alumnos, pero es verdad que luego el concurso y el festival se organizaba, lo organizábamos nosotros como alumnos. Pero tú no lo estabas cubriendo como si fueses un profesional de una productora. Yo lo cubría como, sí, porque justo mi universidad tenía como una especie de medio, como un medio de comunicación de la propia facultad. En ese caso sí. Entonces sería o sea, En ese vivencial. caso sí. Otra cosa que a ti te dijera tu profe, mira, aprovechando que es el festival de corto, haces esto. Claro, que eso ya es distinto. Ahora, si la universidad tenía una especie de medio propio, Sí. entonces sí sería vivencial. Ok, vale, es para diferenciar, es que me está costando un poco. Yo, acordaros que os decía que yo cuando estaba en la facultad, que creo que lo he contado aquí, que nosotros teníamos un profe que nos llevaba a grabar los conciertos de su hijo, ¿no? ¿Os acordáis de eso, verdad? Pues eso no es una BP sin más. Al final se convirtió en vivencial. ¿Por qué? Pues porque ya no era simplemente la grabación del concierto, sino que nosotros al final, éramos 5, 6, 7 y no éramos más, ¿eh? No vaya a pensar que mucha gente estaba dispuesta a los viernes por la noche ir a grabar al muchacho este. Pero es que al final nos convertimos en parte de su equipo porque ya no solamente íbamos a grabar y hacíamos el vídeo de la grabación del concierto, sino que después le preparábamos materiales, entrevistábamos también a la gente y nos convertimos un poquito en su staff o su equipo de difusión, su equipo de medios y se acabó convirtiendo en vivencial. Si yo simulo un rol profesional, real, en un entorno en el que a mí me están diciendo, hay un cliente que te está pidiendo tal, y simulo un entorno profesional real, es vivencial. Si a mí simplemente me dicen, haz un cortometraje, haz una grabación, haz esto, haz lo otro, es ABP. De todas formas, como digo, mañana por la mañana os lo dejo en el campus. Guay. Una parte muy importante, que esto sí que no lo hacéis en el ABP. En el ABP, estas tres fases que tenéis ahora no las hacéis. Una vez que, en este caso, habéis hecho la cobertura del Festival Cultural, en el caso de Isabel, ese festival de cortos, el alumno se sienta en clase y empieza a decir, ¿qué decisiones hemos tomado? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Tuvimos algún problema? Cuando surgió el problema, ¿qué hicimos? Y toma esa capacidad de análisis. El docente ahí guía ese análisis, mueve un poquito hacia la reflexión crítica y el alumno es un poco el que lleva la voz cantante porque va a reflexionar sobre cómo ha vivido él la experiencia, él o ella. Otra fase que tampoco tenéis en el ABP, la conceptualización. Conecta lo que ha hecho en esa experiencia con la teoría, con lo que tiene los apuntes, con lo que ha visto con el profe a nivel teórico. Pues en este caso, pues yo que sé, planificación audiovisual, comunicación en eventos, lenguaje audiovisual, organización de la producción, en fin.
Y aquí lo que hacen es identificar conceptos teóricos que han trabajado en la práctica con esa experiencia, relacionar teoría y práctica y también comprenden por qué ciertas decisiones que tomaron fueron esas decisiones y no fueron otras. No, la teoría la dan antes, la ven antes, la conocen antes. Simplemente lo que hacen después de la experiencia, Paula, es conectar. Oye, pues mira, esto que hicimos fue lo que vimos aquí con el profe, ¿vale? Esto que hicimos aquí, o esta toma que hicimos aquí, esta decisión que tomamos aquí, vino por la teoría que nos explicó el profe en el tema 4 o en el tema 7 o en el que sea. El docente vuelve a situarse en un rol más pasivo, relacionando experiencia y práctica para los alumnos, y el alumno ya se sitúa en un plano en el que comprende los conceptos teóricos porque los ha aplicado y ha visto si funcionan o no. A lo mejor yo en la teoría o en mi cabeza está que determinado plano funciona, determinado micrófono funciona, lo he llevado a la práctica en la experiencia y digo, ostras, pues no, pues me equivoqué. Pero ¿por qué eso no se trata en ABP? Pues porque las que crearon el ABP y los que crearon el aprendizaje vivencial determinaron una serie de fases, Almudena, y son estas. No, quiero referirme, perdón que pongas el teléfono, uy, teléfono, el No, el micro. micrófono, sí, sí, estupendo, sí es más rápido. Todo ese proceso mental que luego hace el alumno de relacionar toda la teoría con la práctica, yo al menos eso también, vamos, por trabajos que he realizado, lo veo que se hace. O sea, es que estoy pensando en muchos que he tenido en cuenta cuando se me ha hablado de este estilo de metodologías. Y uno que yo veía claro como un ABP, porque era la asignatura de comisariado de gestión cultural, tenemos que realizar una exposición y luego ese proyecto se evaluaba en un tribunal y el que fuera más viable se hacía de verdad luego, que tiene el componente de la evaluación que siempre tiene al final de la invitación de un docente de fuera o lo que sea, un experto Soy del un tema que experto de tiene el fuera. ABP, pero cada uno teníamos un rol profesional de publicaciones, de comunicación, de contacto con artistas, de acción curatorial. Entonces, toda esa parte también estaba como si fuera de verdad, porque al final luego quienes, bueno, presentamos, hicimos una exposición en un centro. Entonces, claro, es que me cuesta diferenciarlo bastante. Pues yo sí me dices que luego el que ganara, entre comillas, ¿no? El mejor valorado se ejecutaba, casi que lo veo retos. Te voy a meter un factor nuevo en la Es que, ecuación. es que no era un rato porque no se nos daba o sea, no se nos Hombre, daba la del momento temática. que te dicen, plantéate esto y el que más puntos gane se ejecuta, se lleva a la realidad. Pero había que desarrollar un proyecto desde cero, o sea, no se nos guiaba de una manera, era que cada uno planteaba una exposición con una temática, cada uno elegida por el grupo, se organizaba, ¿sabes? En retos sí que es verdad que tiene que ir más guiado por el docente, o sea, se da una cosa un poco más centrada, ¿no? A ver, Esto cuando es vayáis a un más... aula o cuando estéis en un aula como alumnos, tampoco esperéis que todas las metodologías sean puras, 100% reconocibles. Guau, eso es aprendizaje basado en retos, ¿no? Ya, ya. Sí, por eso Claro, digo que entonces es a lo que mejor me está tiene costando... partes o componentes de vivencial, partes de ABP. Claro, es que eso, es que lo estoy pensando en más ejemplos que he podido tener y es que para mí casi todos podían ser ABP, pero sí que es verdad que el vivencial es que no soy capaz Claro, y de algo de identificar reto, ¿no? uno. Porque algo de competitividad y de reto hay en el sentido de decir, ostras, es que si consigo una puntuación, mi proyecto consigue una puntuación, mi proyecto se lleva a la práctica. Claro, es que al final, A pregunta ver, no era Marta, ¿se puede puntuación en compartir sí, era... metodología, una situación, dos metodologías a la vez? Perfectamente, Marta. Mira, imagínate una cosa que se hace mucho. Yo llego a mi clase y yo resulta que tengo que hacer esta parte, trabajar esta parte con mis alumnos, ¿sí? Y digo, jolín, es que si miro el currículum tengo pocas horas para trabajar con ellos, ¿no? Bueno, pues voy a sacar la teoría del aula, utilizo Flip Classroom y voy a combinarlo con un aprendizaje basado en proyectos. ¿Lo podríamos hacer? ¿A que sí?
perfectamente. Yo lo que sí os digo siempre, y lo he comentado en el foro del grupo M de Murcia, si no me equivoco, es que yo para el TFM y para el transversal y para el examen, yo recomiendo que en este máster que os quedéis con una metodología, dos, si utilizar, pues como digo, Flip Classroom convivencial, Flip Classroom con... ¿Por qué? Pues porque mezclar muchas, luego al final, no os penséis que por poner más metodología se os va a poner más nota. Entonces, vamos a hacerla una bien, dos bien, mejor que tres o cuatro mal. Porque a mí hay veces que, yo hay veces que me he encontrado con TCMs que te dicen Flip Classroom y aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje al servicio. No, realmente estás haciendo aprendizaje de servicio o aprendizaje basado en proyectos. Porque las fases de la ADP como tal no lo hace. Lo que utilizas es un recurso que es Classroom para dejar los materiales. Entonces, para el transversal, que ahora lo veremos. Para el examen y para el TFM, yo os recomiendo que simplifiquéis un poquito. Dice Leticia, es que uno de retos normalmente será vivencial, ¿no? Sí y no, Leticia, sí y no. Una cosa es que yo llegue allí como profe a clase y diga, pues mira, vamos a trabajar porque Netflix ha creado un concurso y dice que les presentemos un piloto y que va a hacer una serie. ¿Eso es un reto o es vivencial? Pues si yo lo llego y lo planteo como así, así tal cual, sería retos. Si yo llego y les hago llegar un correo de Netflix y les hago sentir que trabajan en una productora, es vivencial. En el mundo audiovisual, no, pero es que en el mundo audiovisual, si estamos en el real, ya no es vivencial, porque ya está viviendo la experiencia real, ¿vale? Es un poco la forma, yo creo que la forma es el planteamiento, el cómo el profe lo plantea en clase. De todas formas, viendo que hay dudas, pues yo mañana os dejo en ese Padlet maravilloso que tenemos, os dejo las diferencias, ¿vale? Para que lo tengáis más o menos claro. Esa fase de conceptualización donde el alumno, una vez que ha vivido la experiencia, conecta teoría con práctica. Y por último, una fase de conexión. El alumnado reflexiona sobre cómo aplicar lo aprendido en un entorno profesional real. Dice, jolín, pues si yo me muevo en este ámbito o si yo dentro de X meses termino una titulación y me incorporo a trabajar, pues ya sé que voy a tener que hacer esto, lo voy a hacer de esta manera. Conecta lo que ha hecho con el mercado laboral real. Identifica competencias profesionales que le van a hacer falta y que está desarrollando. Valora la importancia del trabajo en equipo. Como ya sabéis, aquí trabajar solo a veces no es que sea complicado, es que es imposible. Y luego también se reconoce la utilidad real de esos contenidos trabajados. Es decir, la teoría que me daba mi profe, que era un rollo, que patatín, que patatán, oye, pues tiene su utilidad porque la hemos aplicado aquí. El docente, ¿qué hace? Pues facilita la transferencia del aprendizaje a otros contextos. Oye, pues mira, esto lo podéis utilizar aquí, en esto lo podéis utilizar aquí, en esto otro. Y el alumno, pues, conecta la experiencia que ha vivido con su futuro profesional que está más cerca que lejos porque estamos hablando de formación profesional. ¿Qué les pediríamos al final? Pues una pieza audiovisual realizada, las publicaciones que han hecho en redes, la planificación básica y luego también les podemos pedir una reflexión final sobre cómo han vivido la experiencia, ¿no? Tienen que venir dados por el profesor. Mira, lo que decíamos aquí, Alejandro. Asigna roles profesionales. ¿Te sirve eso? Pues eso. El docente organiza y divide los roles. Normalmente los roles van a ir cambiando y a lo mejor haces una actividad de vivencial así y tú estás de cámara, por ejemplo, y luego vas a redes o luego vas a otra parte. Un poco para que toquemos todos los roles. Esta es la aplicación del vivencial que yo os planteo. ¿Cómo lo veis? Yo creía, no sé, por experiencia, que aprendizaje, servicio y vivencial son las metodologías que más os suelen gustar. ¿Qué me decís? A lo mejor estoy equivocada y os gustan más retos o proyectos o no sé. Vosotros me decís.
Pensad que lo único que tenéis que tener en cuenta es el currículum. A partir de ahí podéis jugar con lo que queráis. Con vuestra imaginación podéis crearle a vuestros alumnos la situación que os parezca. Leticia dice que aprendizaje de servicio es muy conmovedora y satisfactoria y yo creo que tanto, bueno, las metodologías activas en general, pero servicio y vivencial creo que son dos metodologías que trascienden un poco las paredes del aula, ¿no? Ya no eres un alumno sin más que tiene la valoración del profe, sino que, por ejemplo, en servicio, pues vivir la experiencia de prestar un servicio a la comunidad y aquí no eres un alumno de un máster, iba a decir, de una FP, eres un profesional de, ¿no? A Cristina le gusta más esta. Vale. Esta la tenéis aquí en el Padlet. Y como siempre, pues os planteo que me digáis vosotros, pues una aplicación de vivencial en el ámbito, yo lo he hecho en el de procesos y medios de comunicación, pero bueno, contadme un poco vosotros con dónde lo aplicaríais y qué situación le plantearíais a vuestros alumnos. Proyectos, ¿vale? Pues lo siento, pero en la asignatura proyectos no se puede, Javier. Ni en el examen ni en el transversal. En el TFM, lo que tú quieras. Si te toca conmigo en el TFM y quieres hacer ABP, me da lo mismo. Pero en la asignatura, lo que es examen y transversal, no puede ser ABP, ¿vale? Es lo que hay. Tienes que enamorarte de una segunda. Tienes que coger un segundo favorito. Amada dice que servicio vivencial. Vale, yo ya os digo, a mí en el TFM, además hay algunos de vosotros que me llegáis al TFM y decís, hombre, es que me da cosa porque tú no nos has explicado la BP. A mí en el TCM me da lo mismo. Pero en el examen y en el transversal, no. En el examen y en el transversal tienen que ser una de las cinco que veis conmigo. ¿Sí? Venga, va. Mojaros. ¿Qué queréis? ¿Dónde queréis aplicar evidencial? ¿En publicidad y marketing o en procesos y medios? ¿Dónde lo hacemos? El primero que lo escribe ya sabéis. ¿Procesos y medios? Venga, ¿en qué? ¿En qué contenido? Ay, de comunicación. Venga, va, ¿qué contenido se os ocurre? Proyecto fotográfico, venga. Proyecto fotográfico, venga. Situación, Leticia. Mierda. Paso palabra, ¿no? ¿Por qué habré dicho esto? A ver, no, no, tranquila. Proyecto fotográfico, venga, vivencial. Algo se nos ocurre. Sí, venga, proyecto fotográfico. Jolín, que estamos en la época, Leticia. ¿En qué época estamos ahora mismo? ¿Qué hay ahora mucho? Todos los fines de semana. ¿Y comuniones? Comuniones. Venga, va. Que ya sabemos que la BBC nos gusta mucho, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, la BBC. O sea, en mi época era la BBC. La BBC total. Vale, bueno, sabemos que no somos muy de la BBC, pero bueno, en este caso vamos a hacer BBC porque Leticia dijo proyecto fotográfico. La culpa es tuya, Leticia. Vale, situamos a cada grupo de alumnos como equipo fotográfico en comuniones, lo siento, de la localidad. El cliente va a ser la iglesia de la zona. ¿Qué nos pide? Es lo que hay. ¿Qué nos pide? Javier, hoy te estoy haciendo polvo entre que no puedes usar ABP, que te pongo aquí la iglesia y que no sé qué. Hoy, hoy no es tu día. Con la iglesia hemos topado. ¿Qué nos pide? Mira, os voy a plantear una cosa y a ver qué me decís, a ver con qué lo mezcláis.
que nos pide que cubramos las comuniones. Voy a poner aquí un elemento para hacerlo dudar. Para las familias que no tienen recursos económicos de la zona. ¿Qué os parece? Vale, pues venga, va. Ya nos acercamos a... servicio, eso es, Irene. Si lo planteamos, bueno, me pegan. Me la pidan, sí, es verdad. Pero imaginaros que, yo qué sé, imaginaros que tenéis un cura en la iglesia que se ahí súper enrollado, ¿no? Y dice, venga, va. mm, que yo este año cubro, no sé, o yo qué sé, el cura de la Cañada Real. Pues no te hace falta irte a la Cañada Real, Leticia. Nosotros el cura que tenemos aquí en el barrio, en mi barrio, es súper enrollado y hace un montón de cosas y es un tío súper legal. Sí que es verdad que si decimos que para las familias que no tienen recursos podríamos decir, jolín, pues aprendizaje-servicio, pero si el cura dice, la iglesia dice, cubrirlo, yo os lo pago, ya es aprendizaje vivencial. ¿Vemos la diferencia? Otra cosa que nos dijera el profe. Oye, mira, van a ser las comuniones, vamos a cubrir las comuniones para las familias que no tienen recursos. Nos lo dice el profe. Pero aquí es el cura que viene, bueno, el cura o la iglesia, lo que sea, y decimos, venga, pues cubrimos las comuniones. O porque imaginaros que, como en muchos colegios, ¿no? En muchos colegios ahora, bueno, ahora ya hace tiempo está el rollo este de que los uniformes no se pueden llevar, por ejemplo, las zapatillas no se pueden llevar de marca y todo eso para que evitemos comparar, ¿no? Bueno, pues ahora la iglesia dice, o el cura este dice, venga, que las comuniones las van a cubrir los chicos del instituto no sé cuántos y ya está, y no nos preocupamos por eso. El cura de Cangas de Onís hace breakdance. ¡Ostras! ¡Qué guay! Sí, como un cliente y ya más una situación que no es un servicio a la comunidad, Paula, sino que yo estoy prestando un servicio a un cliente. ¿Veis la diferencia? No es un servicio a la comunidad, sino es un servicio a un cliente. Sí, pero es que no les queda otra, Leticia. Yo creo pero eso es mi opinión personal, ¿vale? No tiene nada que ver con la asignatura. Yo creo que la iglesia no se moderniza, se adapta, es resiliente con los cambios, o mal va. Entonces, aquí nos pega mucho el ejemplo, ¿vale? Nos queda guay. Venga, el cliente va a ser la iglesia de la zona. eh, van a ser equipos fotográficos. Durante la actividad, ¿qué van a hacer los alumnos? Pues durante la actividad los alumnos, pues, pues vamos a ver, si lo hiciésemos a nivel real, pues ¿qué haríamos? ¿Cuántos niños hay? Imaginaros una iglesia pequeñita, ¿sí? Por favor. Una iglesia pequeñita. Imaginaros que tenemos 7 niños que van a hacer, o 10 niños que van a hacer la comunión, ¿no? Pues cada equipo, cada grupo de alumnos iría con un crío, ¿no? Más o menos. La fotografía al niño asignado. A ver, porque es que me han reñido por el tema del lenguaje inclusivo. Niño, niña, asignado, asignada o asignades, ya lo que me falta por poner. Hacer las fotografías al niño, niña asignado. Planificar, sí, sí, hija, sí. Planificar las sesiones, porque bueno, si estáis en este mundo, pues sabéis que hay unas fotos que se hacen antes, ¿no? Unas fotos que se hacen durante y otras fotos que se hacen después. Planificar sesiones barra timing. Vale. Eh, vamos a imaginarnos, yo qué sé, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Buscar localizaciones para las fotos. Siendo una habitación de vivencial, podría meterse antes incluso a elaborar un presupuesto. Sí, le podemos plantear un presupuesto para antes de las fotografías. Hacer un presupuesto
del reportaje, que no me salía la palabra. Vale, venga. Sí, pero podríamos hacer una simulación de ese presupuesto. Imaginamos que el cliente de la iglesia es real, Marta, y la iglesia nos va a pagar. Imaginamos. Entonces les hacemos el presupuesto, nos lo aceptan y ahora ya tenemos que hacer la fotografía de los críos. Antes de ello tendremos que planificar las sesiones, ese timing y tendremos también que buscar localizaciones. Además, no sé si estáis al tanto de las fotos de las comuniones, pero eso es la leche, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto lo de las localizaciones y lo de las sesiones de fotografía de las comuniones? Eso ya parece una boda o más, una premiere, eso ya parece una premiere de Hollywood. Pues una de las cosas que más enganchan, a ver, yo lo enlazo con educación y es un poco la narrativa que se construye en torno a la fotografía del niño. Ya no es que tú le hagas la fotografía al niño con el niño Jesús ahí como me lo hacían en mi época, ¿no? Tú ya te vas a un parque, te vas a una playa, te vas a un... ¿Veis por dónde voy con lo de narrativa? Que eso lo quise tendrá otro nombre porque se dedica a eso. Pero, ¿me entendéis, no? Pues eso llegará. Eso que se hace en América Latina, Almudena, de las quinceañeras, llega aquí seguro. Llega aquí seguro. Sí, sí, increíble. Porque ahora ya es como... A ver, los niños cuando hacen la comunión que tienen 9 10 años, ¿no? Storyboard o moodboard. Bueno, pues yo va a la narrativa, ¿no? Un poco la narrativa que te basas en lo que le gusta a cada crío o a cada cría. Pues no te preocupes que llegará aquí a España, Almudena. Vale, pues nuestros alumnos van a tener que hacer todo eso. ¿El objetivo cuál es? Que el alumnado trabaje como trabajaría un profesional de la fotografía. Fotografía. Vale. Narrativa, a mí es que como narrativa me viene de gamificación, pues me viene eso. Pues vale, pues narrativa de gamificación. Vale. Fase de diseño. Ahora yo digo, pues tengo que hacer esto tengo que trabajar esto con los alumnos y me pienso la experiencia, no sé qué. ¿El docente qué hace? Lo más importante, que es diseñar la experiencia conectada, muy importante, con el currículum, ¿vale? Con el currículum. Eh, define el contexto, en este caso, lo de las comuniones de los críos con la iglesia local, asigna los roles, pues vosotros vais a ser un grupo, vosotros vais a ser esto, tú te vas a encargar de la fotografía, tú te vas a encargar de tal, y prepara también los recursos, vamos a coger los recursos del centro, los que necesitemos para hacer esto. A ver, roles posibles, Leticia, fotografía, iluminación, ¿no? Asistente. Ah, sí, uy, he puesto asistenta. Me pueden caer por todos lados. Por eso. Eh, as- Postpro, ¿vale? Postproducción y retoque, ¿vale? Hay que organizar a la gente, coordinación del proyecto. Ahí pensaba que iba a dejar escribir aquí. ¿Vale? Fijaros que podemos hacer un montón de roles, con lo cual, fijaros en esto aquí, tal y como lo tenemos ahora mismo. Podríamos hacer grupos de 5 o 6 alumnos directamente. ¿Que tenemos más? Pues más. Eh, Esto es lo que se hace en un entorno profesional real. Ya, si te pones pijo, dirección de arte, dice Leticia. Yo cambio fino por pijo porque básicamente es lo mismo. Pero que va por ahí la historia, ¿eh? Va por ahí la historia. El docente que hace, diseña y organiza la experiencia
Y el alumno, bueno, pues ya se mete en la piel de ese profesional, conoce ese entorno profesional, ese contexto. Eh, yo es que mi hijo no hizo la comunión, porque no lo hizo. Pero porque es que los domingos había Fórmula 1 o había motos y entonces no podía él ir a misa y era un problema. Pero por lo que me cuenta la gente, vecinos y demás, es impresionante. Mm. Vale, ya lo hemos pensado, lo hemos conectado con el currículum y ya se lo hemos presentado al alumno y ahora vamos a hacerlo. Venga, llega el fin de semana este fin de semana que toca 22 al 24 de mayo, imaginaos que es aquí, ¿vale? Y los alumnos, bueno, pues van a desarrollar ese rol profesional de fotógrafos profesionales, desarrollando labores propias del rol encomendado. Antes preguntaba, no recuerdo quién, creo que era un chico, creo que era Alejandro, puede ser, que decía, ¿los roles los reparte el docente o el alumnado se lo queda? Alejandro, bien, tengo buena memoria. Pues aquí yo puedo decir como profe, o tú puedes decir como profe, los roles que hay son estos. Ahora hago un grupo de 6, repartíroslo como queráis. O puedo decir Alejandro, fotógrafo, Leticia, producción, Amada, coordinación, como queráis. Sí que es verdad que ¿cómo digo? Ese carácter tan estricto de tú eres el fotógrafo, Leticia hace esto, Amada hace lo otro y no sé qué, es más propio del cooperativo para alumnos un poquito más pequeños o con menos autonomía. Aquí se suele emplear más mm, que la autogestión del grupo, ¿no? Que el grupo se autogestiona. Ahora soy yo como queráis, porque podéis encontrar un grupo en FP, incluso de segundo curso, pues que no tengan la autonomía suficiente. Bueno, pues no pasa nada, repartid vosotros los roles, ¿vale? Soy ya como, según veáis, porque es verdad que aquí ya va a ser un poco según veáis. Pues eso, fijaros, Paula, en el grado tenían roles y aún así la gente no cumplía. Pues digo que eso es un poco en la teoría, ¿vale? Eso es un poco en la teoría. Pues plantea el presupuesto, coordina, hace timing, fotografía, edita, aquí ya todo que se os ocurra, ¿vale? Pero sí que es verdad que el alumno, sea cual sea su rol, lo que va a estar haciendo es actuando y tomando decisiones en base a esa función que tiene, en base a ese rol. Vale, imaginaros que pasa el fin de semana, del 22 al 24, que ya pasan las comuniones y volvemos el 25 a clase y esa semana la utilizamos un poco para postproducción de las fotografías, crear los álbumes y todas esas cosas. Vale, y llegamos la semana del 1 de junio y decimos, bueno, pues venga, a ver, ¿qué hemos hecho? Hemos estado haciendo sesiones de fotografía para los niños del barrio que han hecho la comunión. Genial. Ahora decíamos antes, bueno, van a tener que realizar un presupuesto, van a tener que hacer las fotografías, van a tener que decidir las localizaciones de las fotografías. Pues una vez que lo hayan hecho, van a ver todas esas decisiones si fueron acertadas o no, o por qué les motivó a tomar esas decisiones, si tuvieron algún problema, cómo reaccionaron ante esas situaciones reales. Imaginaros que, mm, pues a ver, hoy es 20 y no es real, pero imaginaros que esto lo planteamos el día 4, ¿no? Y ahora yo me planteo que voy a hacer la fotografía y ahora responderme si esto es posible o no. Me planteo que voy a hacer la fotografía en un parque súper chulo que hay aquí en mi localidad y ese día hace un calor de locos. O llueve. ¿Esos problemas pueden surgir? ¿A que sí? Mm, Yo tengo una amiga que estaba organizando una boda desde hace una vida entera
ella es la primera dama de honor y se está encargando de un montón de cosas y ahora llega hasta este fin de semana y hace un calor de locos aquí. O una que organizó una despedida de soltero en una casa rural con piscina y ese fin de semana llovió. Ostras, es que la meteorología entra dentro de lo impredecible. Entonces, como problemas nos van a surgir, porque nos van a surgir en la vida real, en un entorno profesional real, pues vamos a ver cómo reaccionaron ellos, cómo lo afrontaron, etcétera. ¿Qué cosas de las que se plantearon funcionaron bien y qué aspectos mejorarían? Antes Leticia decía que hagan presupuestos porque no tienen ni idea. Aunque sea una simulación y aunque sea, o sea, un trabajo de clase que en la iglesia nos va a pagar, nosotros vamos a tener gasto de materiales, sí que es bueno que el alumnado plantee el presupuesto y luego diga, oye, ¿nos hemos ceñido al presupuesto o no? La galería online de entrega no es manejable para la familia, la ponemos problemas como es que eso ya es entrar en otro jardín. Es decir, es mandarles un acceso a una carpeta en Drive y circulando, ¿no? Y que no las puedan editar, claro. Sí, que ya que se peleen, nosotros probablemente. Yo es que, ¿sabe qué pasa? Que yo, como digo, mi hijo no hizo la comunión, pero sí que es verdad que les hacen, que juegan un equipo de fútbol, que es el equipo de fútbol, las categorías inferiores del equipo de aquí, de la ciudad de Badajoz. Y entonces de vez en cuando, en determinados momentos de la temporada, pues les hacen fotos, ¿no? Y lo que hacen a nosotros, a los padres, es que nos dan un enlace a Drive con toda la fotografía de todo el equipo. Por eso he dicho, le damos un enlace a Drive y que se peleen. Porque se me ha venido la experiencia mía cercana a mi, del equipo de fútbol. Eh, Pues nosotros seguimos haciéndolo así, Leticia. También es verdad que muy profesional no es. O sea, quiero decirte que son categorías inferiores de un equipo de fútbol que yo que sé, que está en tercera me parece. O sea, que tampoco es. Seguro que los del Real Madrid hacen distinto. Seguro que los del Real Madrid hacen otra cosa diferente. A mí lo que me sorprende es que son galería privada con descarga directa, que quedan, vamos, para enmarcar. Nunca mejor dicho. Esta chica que hace esto es una chica joven que ha estudiado algo, no sé el qué, pero bueno, que su objetivo es ser fotógrafa profesional y hace eso. No sé, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Leticia, y ahora me dices si estás desfasada o si te interesa que te llamen. Cada niño son como 15, 16, 18. Cada niño por sesión de foto paga 3 euros. Ahora que te he hecho el dado, por eso. ¿Entiendes ahora lo del enlace a Drive y buscaros la vida con la fotografía de vuestro niño? ¿Entiendes ahora? Leticia, ¿me entiendes ahora? ¿Ves? Y todo es aportar contexto en esta vida. Yo te doy ese dato y tú dices que nos mira, pues la muchacha la pobre pues nos hace la foto y nos lo sube a Drive. Y no te he contado que juegan súper temprano y la muchacha está allí pasando frío bajo la lluvia o como sea, ¿sabes? Que es que ella es así. Por 3 euros Leticia y nos mira. Pues a nuestros niños le hacen la foto a las chicas estas. Yo creo que esta chica es más o menos. Yo no sé si es prima o hermana de alguno o lo que sea, porque tú me dirás a mí 3 euros por niño. Tú me dirás a mí. Yo creo que lo hace un poco por eso, por amor al arte y fuera, porque le gusta la actividad y porque le gusta la fotografía y bueno, poquito, es muy joven, se está haciendo un nombre y demás. Ay, sí. También en esta fase comparamos lo que pensábamos en un principio que iba a ser hacer la fotografía de una comunión con lo que luego ha resultado ser. El docente guía ese análisis y reflexiona y favorece esa reflexión y el alumno pues reflexiona sobre la experiencia vivida, sobre el trabajo que ha realizado. Conceptualización, acordaros que conecta con los conocimientos de toma fotográfica, presupuesto, producción, planificación, un poco todo lo que ha tocado, ¿no? Tú haces el calendario solidario todos los años.
Bueno, pues esto debe ser también algo más o menos solidario. Esto, esto es casi aprendizaje de servicio para la muchacha. Porque, pues a ver, los pobres estos pues son categorías inferiores que tampoco... Otra cosa son los del equipo, los grandes, pero esto, pues eso. Pues 3 euros por niño, Leticia. 3 euros por crío. Vale. Y conecta eso que ha hecho con lo que está diciendo Leticia de cómo sería en la realidad. Pues por hija, pues chica, pues por ese dinero ni te miro. Pero si tú has elaborado un presupuesto, ¿a que sí? Si tú has elaborado un presupuesto como fotógrafo, en esa experiencia y has visto, pues ostras, pues ¿se gana o no se gana dinero? ¿Tendría que hacer el presupuesto de esta manera o tendría que hacerlo de la otra? ¿Veis por dónde voy? Por eso, para decir, oye, mira, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se gana o no se gana? Esa es una parte importante. Sí, sí, claro, porque si no te mueres de hambre, básicamente, puedes perder dinero. En la experiencia. Experiencia. Presupuestos, realización, postproducción, que a lo mejor yo creo que estoy haciendo unas fotografías de la leche y luego no me quedan bien. Eh, y una cosa importante, Leticia, a ver tú qué piensas de esto que voy a poner. ¿Y el trato con el cliente? Porque está haciéndole fotos a un crío que ni es profesional ni leche. Bueno, pues yo me la apropio para mí. Pero sí o no. Al final tú estás haciéndole fotografías a un crío o una cría que no es profesional, que le puede dar timidez, que... O todo lo contrario, que sea un crío que se crea Ava Gardner o Richard Gere o uno de esos, ¿no? Esa parte. Y también puede plantear, plantea, pues eso, futuro profesional, entorno laboral real, ahí, sí me pasa igual, y nuevas situaciones comunicativas. Y además, pues esto que veis aquí, identifican competencias profesionales que hacen falta para eso en concreto, eh, y valoran la importancia del trabajo en equipo, reconocen la utilidad real de los contenidos trabajados, favorece el rol del docente, favorecer la transferencia de aprendizaje a otros contextos profesionales y el alumno conecta la experiencia con el futuro. Entonces, está diciendo por ahí, y luego la experiencia legal. ¿Será real, no, Marta? Porque esto también es legal. Ah, vale, venga, guay. ¿Legal lo dices por lo de los menores, Marta? Vale, vale, pensaba que está diciendo real. Vale. Y luego la, la experiencia legal. Por ejemplo, está diciendo Marta, son Almudena, son fotografías de menores. ¿Qué pasa si yo, además de que me tienen que dar el consentimiento las familias, qué pasa si yo, imaginaros que soy fotógrafa profesional, ya no estamos ya no estamos en el centro, ya no estamos en FP, y ahora cojo yo, me hago una licencia o pago una licencia o decido utilizar un software de IA para retoque fotográfico. ¿Sabéis lo que las implicaciones a nivel legal? Claro. A partir de ahí, yo tengo la cara de los niños, pero es que además yo me tengo que asegurar de ese software que estoy utilizando, quién tiene acceso a esas fotografías, cuánto tiempo se guardan, se usan esas fotografías para entrenar a la IA. Todas esas cuestiones las tenéis que tener en cuenta. Eso entiendo que es otra asignatura, que es Derecho de la Comunicación. En mi caso, la Derecho de la Comunicación, ¿no? Exactamente. Entonces, no vamos a meter IA de por medio, vamos a pensar que somos fotógrafos que nosotros luego lo editamos y ya está.
Pero sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que os tienen que firmar un permiso las familias porque son menores de edad, ¿vale? Y aunque no sean menores de edad, me imaginaba que fuese una boda, también tenéis que firmar la ley de protección de datos si sois fotógrafos profesionales y si lo queremos hacer legal, como dice la compañera, ¿vale? Eso sí, claro, eso sí, se lo puede proporcionar el docente fácilmente y que las familias de los niños, no la iglesia, las familias de los niños, pues que tengan que firmar ese consentimiento. Igual que cuando van a clase firman para que les puedan hacer fotos en el centro educativo, fácilmente. Y cada producto, cada alumno que va a entregar un dossier de fotografías del niño o niña asignada, presupuesto, ¿no? Localizaciones, es que quiero poner un guión, pues no ahora, planificación y ya aquí, a partir de aquí, lo que se os ocurra, ¿vale? Aquí ya lo que consideréis. Vale, esta aplicación de Vivencial voy a ponerla por aquí ya para que nadie la pueda tocar, para que la podáis leer, pero no tocar. Y la vamos a tener en nuestro partner. A ver, que es que quiero, voy a poner por aquí esto para, así ya lo tenéis, ¿vale? Ahora, importante, que es que voy a quitar esto para asegurarme de que es el mismo archivo. Adaptado 0. Vale. Em, Nosotros aquí hemos visto 5 metodologías. En la asignatura conmigo, 5 metodologías. Y ahora llega una cosa. Epa, aquí no. Venga, a ver si soy capaz. Este es nuestro Padlet. Vale, voy por acá. Vale. Eh, Voy a intentar compartiros el archivo de didáctica. Aquí está. El proyecto transversal. ¿Ya lo habéis visto con todo el mundo menos conmigo, ¿no? ¿O no? ¿O qué? Con Lara y con Mercedes sé que sí. Complementos y yo. Vale, complementos y yo. Bueno, pues venga, Pablo el último. Pablo Dulti. Bueno, pues a ver, el documento es el mismo para todos, ya lo sabéis. Tenéis que entregar la misma actividad en didáctica, diseño, complementos e innovación. Y lo que vais a hacer es diseñar una actividad, pero implicando los conocimientos de las 4 asignaturas. Es un pre-TFM, ¿vale? Es como un adelanto del trabajo fin de máster. ¿Qué pasa si yo aquí utilizo vivencial o aprendizaje en servicio porque es una de las que hemos visto en didáctica, pero luego llego al TFM y quiero hacer aprendizaje basado en proyectos? Pues ya está, vosotros mismos, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Vamos a ayudar a María, nuestra amiga María Freire, que es su primer año, es muy jovencita y empieza a trabajar en un centro educativo y la muchacha pues tiene que hacer un proyecto de una actividad que va a llevar ella a cabo en el aula. Entonces, bueno, vamos a ayudarla un poquito. Vamos a hacer una actividad innovadora, realista y coherente y vamos a hacer posible esa situación de trabajo. El mismo documento se tiene que entregar en las 4 asignaturas. No vale que a mí me entreguéis las partes mías, a diseño las partes suyas, a complemento y a innovación los suyos. No, tenéis que entregar el mismo documento completo con todas las partes a todas las asignaturas. Lo que pasa es que luego nosotros cada uno corrige lo suyo. Vale, en el caso mío, pues tenéis que utilizar una metodología activa de esas 5 que habéis visto, la parte de recursos didácticos, que la veremos a partir del tema que viene, y la parte de evaluación, que es el tema 9. Yo no estoy muy de acuerdo porque evaluación conmigo no voy hasta el tema 9 y recursos, pues temas 7 y 8. Entonces, bueno, pues os vais muy entallado. Pero se me ocurre una cosa y es que no me cuesta nada plantearos. mm,
Mañana en el Padlet os voy a hacer una columna de recursos y una columna de evaluación, ¿vale? Por adelantar un poquito. No os preocupéis que luego lo explico cuando llegue la clase, pero así por lo menos lo tenéis para la actividad. Yo es que no estoy muy de acuerdo y yo siempre me quejo amargamente todos los años porque no, porque deberíais aplicar metodología y fuera, que es lo que estáis trabajando conmigo. Claro, sí, exactamente. Además, tú tienes una boda al fin de, pues ya está, la boda hay que celebrar el amor. Di que sí. Eh, entre 8 y 10 páginas, formato Word, calibre 12, interlineado 1,5. Vale, mirad, vamos a ir viendo el documento, pero me voy a quedar egoístamente con lo que afecta a mi asignatura, porque lo otro ya lo van a explicar los demás. Vale, la parte de objetivos. Aquí tenemos mitad Mercedes, mitad yo. ¿Por qué? Porque vais a tener que poner los objetivos curriculares, que los vais a tener que coger del Real Decreto, y luego vais a tener que diseñar 3, 4 objetivos didácticos, que esto sí os lo corrijo yo. Diferencia entre objetivo curricular y objetivo didáctico. Pues muy fácil. Los objetivos curriculares son los que vienen en el Real Decreto. Eso es copiar y pegar. Objetivo didáctico, fomentar el trabajo en equipo. Desarrollar la competencia no sé cuánto. Uf, vale, que esto es orientativo, Irene, ¿vale? Mucho más de un cuarto, mucho más de un cuarto, Irene, ¿te pasa mucho? Es orientativo, ¿vale? Por eso sí, sí, te entiendo. La parte suya de Mercedes es más larga. Creo que os ha dicho Mercedes que no se va a penalizar si os pasáis un poquito de la extensión, ¿no? Que sí, que yo sé que los objetivos de los reales decretos son largos. Pues entonces, vale, ya está. Entonces no os preocupéis, ¿vale? Nos quitamos la preocupación de encima. El interlineado 1,5, salvo que sea una tabla. Ahí lo dejo. En las tablas, ¿no? ¿Me seguís? ¿Me seguís? Pues eso. Vale. Es verdad, es que es así. Vale. 3, 4 objetivos didácticos. Guiño, guiño. Efectivamente. En las tablas no, y en las tablas podéis iros a tamaño 10 de letra. Ojo, cuidado. Vale, 3, 4 objetivos didácticos. ¿Qué más os voy a pedir yo? O en mi asignatura. La metodología. Me vais a tener que decir la actividad que va a hacer María Freire, con qué metodología la va a hacer. Y es verdad que tiene que ser una de las metodologías que habéis visto conmigo en la asignatura, una de las 5. Aprendizaje basado en retos, en problemas, Flip Classroom, vivencial o servicio. Una o dos páginas. Muy fácil. Yo os dije la semana pasada, enamoraros de una metodología. O forzad, simulad el enamoramiento, me da igual, que luego le seáis infieles con aprendizaje basado en proyectos. Me da igual. Pero, por ejemplo, cogéis aprendizaje-servicio, aprendizaje vivencial, la que queráis. Venga, pues yo la voy a utilizar aquí, en el proyecto transversal, que luego lo utilizaré en el TFM o no, ¿vale? Como queráis. Vale, pues simplemente es que me contéis un poquito, pues en función de la situación que tenéis en clase, por qué consideráis que vivencial es más adecuada, por qué consideráis que servicio es más adecuada. Eso en una página media lo tenéis hecho, ¿vale? Una metodología que me la elijáis. Exactamente, exactamente, Paula. Esas simulaciones que tenéis hechas ahí en el Padlet de la metodología os sirven, ¿vale? Vale, Irene, tienes razón. Es media página, no es una o dos páginas. Es media página. No, sí, sí, es que yo decía yo una o dos páginas para la metodología, es que es absurdo, es que no hace falta tanto. Como decía Paula, pues simplemente justificamos un poquito la metodología, pues no sé. Imaginar aprendizaje servicio porque se considera, o porque considero que esto lo podía hacer en primera persona. Que trasciende las paredes del aula, que es motivador, que no sé cuánto, que no sé qué.
¿Qué más? Los recursos. Estos recursos los vamos a empezar a ver a partir del tema 7, tema 7 y tema 8, que son la semana que viene. Espaciales, humanos y materiales. Yo mañana los voy a poner en el Padlet, pero básicamente es que me digáis si vais a utilizar el plató, si vais a utilizar alguna aplicación o vais a utilizar algún programa como Final Cut, Premiere, Photoshop, Writer, iba a decir, After Effects, lo que vayáis a utilizar, ¿vale? O si necesitáis, aparte del docente, necesitáis más personal. Ya como lo que vosotros veáis. Entonces, tres, cuatro objetivos didácticos, la metodología, que me digáis los recursos que vais a utilizar y luego la parte de evaluación. Simplemente que me digáis cómo vais a evaluar a vuestros alumnos. Yo tampoco estoy muy de acuerdo en esta parte, en entrar yo, porque yo lo único que veo con vosotros es el tema 9 que hablamos de la evaluación criterial. La atención a la diversidad, es que estamos en lo mismo, Paula. ¿Conmigo qué veis de atención a la diversidad? Nada, no te lo digo yo. Es que nada, igual que de evaluación conmigo, sí que es verdad que veis evaluación criterial, que vemos el tema 9 y vemos cómo se hace una rúbrica. Ya está, mañana os lo pongo en el Padlet. Pero yo que no estoy de acuerdo, yo que cuanto menos protagonismo tenga aquí, mejor que mejor. Pero bueno, me han metido aquí, pues aquí estamos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en esta parte sí os la he marcado porque conmigo veis evaluación criterial, que está relacionada con los criterios de evaluación que vienen en el Real Decreto, y porque conmigo veis la rúbrica, que es uno de los instrumentos de evaluación que vais a utilizar, ¿vale? Entonces, esa parte de aquí. Pero simplemente aquí es que digáis. Utilizaríais una rúbrica, utilizaríais un examen, utilizaríais X y lo que sea. Eso ya lo que vosotros queráis. Vale, el plato fuerte, esta parte, la actividad. Que presentéis la actividad incluyendo los elementos trabajados, teniendo en cuenta la metodología que habéis dicho que vais a utilizar. Y aquí os dejamos dos tablas. Una por si os vais por cultura audiovisual por la asignatura de hecho bachillerato y otra por si os vais por cualquiera de las líneas de formación profesional. Módulo, unidad de trabajo, justificación de la actividad. Bueno, todo esto que veis aquí, ¿vale? Y los elementos transversales y cómo haríais la actividad. Secuencia de la actividad, que me contéis qué harían los alumnos, la selección de ejercicios, la metodología, la temporalización, cuántas sesiones necesitaríais, en qué momento del curso lo haríais, los recursos, las medidas de atención a la diversidad. Esto es copiar y pegar del Real Decreto y luego los elementos transversales también los podéis recoger del Real Decreto. Lo que quiero es que me digáis. Pues, hoy, por ejemplo, habéis dicho, ¿no? Toma fotográfica y habéis dicho vivencial la actividad que les plantearíais, que sería que simulasen ser profesionales de esto de fotografía y van a hacer las fotografías de la comunión de los niños del barrio, que el cliente es la iglesia y no sé cuánto, cuántas sesiones vais a necesitar, qué recursos vais a necesitar, qué ejercicios van a hacer, qué actividades van a hacer, cómo atenderíais a la diversidad, y luego la parte esta de objetivos, contenidos y demás lo tenéis en el Real Decreto, ¿vale? Por situároslo en cualquiera de las metodologías que hemos visto, he fijado la de hoy porque está más reciente. Sí, porque aquí fíjate que habla de metodología, habla de recursos, Irene, pero tenéis que tener un apartado de recursos y un apartado de metodología, porque aquí vais a poner metodología, aprendizaje vivencial, y en la parte de atrás de metodología tenéis que justificar el por qué el aprendizaje vivencial. ¿Ves la diferencia? En la otra tendrás que decir el vivencial porque considero que tiene este potencial, permite esto, permite lo otro. Y aquí simplemente vas a tener que poner aprendizaje vivencial. ¿Vale, Irene? Vale. Eso por aquí. Y por último, tenéis que hacer una reflexión final, que eso es para innovación. Yo cuando os corrija, pues voy a tener en cuenta una serie de criterios de evaluación que lo tenéis publicado
y voy a tener, esa es el ejemplo de diseño curricular. Yo en mi caso tengo en cuenta, sobre todo, el plato más fuerte es la parte del diseño de la actividad, que tiene que ir acorde a la metodología que habéis planteado. Y luego viene aquí cómo se conecta esto con el trabajo fin de máster. Pues lo que os decía, si vosotros hacéis aprendizaje vivencial, servicio, lo que queráis, aquí y cuando hacéis el TFM decidís seguir la misma línea, pues hombre, ya tenéis algo avanzado, ya tenéis algo empezado, entonces os puede servir de base. De esa forma, pues lo que habéis hecho en la actividad, en esta actividad transversal, pues digamos que es una inversión de tiempo para el trabajo fin de máster. No sé si lo veis a futuro o os planteáis hacer la transversal y luego ya se verá el TFM. ¿Cómo os planteáis vosotros la realización del transversal? ¿Cómo lo planteáis? Día a día, ¿no? Como Rambo. Rambo decía día a día. Vale, pues no os preocupéis. Es decir, para salir del paso. Mira, mi consejo, si yo fuera vosotros, ¿qué haría? Pues si yo fuera vosotros, cogería y elegiría una de las metodologías de las que hemos visto, la que más me gusta, y cogería y diría, que dice Nuria, no sé por dónde empezar. Vale, en una propuesta de intervención, ¿qué es lo que tenemos que hacer para María Freire? Lo primero es la metodología. Una parte del currículum y la metodología. Entonces, elegís una parte del currículum que os guste, que os sea cómoda. Ese es el primer punto, Nuria. Por ahí tienes que empezar, ¿vale? Una parte del currículum que te resulte cómoda, que te agrade, que te apetezca. Una vez que la tengas elegida, eliges la metodología. Y en función de la metodología y en función de la parte del currículum por la que te orientes, te van a salir los objetivos curriculares, el contenido, toda la parte de diseño curricular. Te va a surgir también la metodología, te van a surgir las actividades, te van a surgir los recursos. ¿Ves por dónde voy, Nuria, que decías que no sabías por dónde empezar? Es lo que cumples con la actividad, Paula. Primer punto, ya sabéis, o cero, o fase cero. Voy a elegir una parte del currículum de procesos y medio, de publicidad y marketing, de lo que queráis, que me guste. A partir de aquí, voy a pensar una metodología. Cuando yo tenga la parte del Real Decreto, del trabajo, de la unidad de trabajo, y tenga la metodología, todo lo demás sale solo. ¿Vale? Y tenéis por ahí a vuestro amigo Bloom Media, ¿no? Que os ayuda con estos planteamientos. Lo podéis utilizar como entrenamiento, que luego ya sabéis que luego, que luego ya sabéis que para el examen no lo vais a tener, pero bueno, situación de aprendizaje, justificación de la actividad, un poco tanto si lo utilizáis en FP como si lo utilizáis en bachillerato la ESO. A mí antes había una parte de esta tabla que era taxonomía de Bloom, que a mí me gustaba que estuviera porque luego conectaba muy bien con el examen, la han quitado. A mí me ha dolido mucho que quiten a Bloom de aquí. Sí, a mí me parece, es que no, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con esta actividad. Lo siento, es que es así. Porque yo vería más útil que mi asignatura, por ejemplo, estuviese relacionada con taxonomía de Bloom a que estuviese relacionada con atención a la diversidad y DUA, que yo no trabajo con vosotros, ¿no? Pero bueno, que tenéis a nuestro amigo Bloom Media que os ayuda con todo esto y os puede servir de entrenamiento también de cara al examen. En el examen acordaros de que sí, vais a tener que plantear una metodología y vais a tener que plantear la taxonomía de Bloom relacionada con eso, ¿vale? Simulaciones como método infalible de personalización del sector de la fotografía mediante la metodología de aprendizaje servicio. Es que no sé por dónde empezar, usando el chat. Simulación. Simulaciones como método infalible de profesionalización. Yo he leído de personalización. Del sector de la fotografía. Pero no entiendo por qué las de simulación, Leticia, y después las de aprendizaje servicio.
Hola. Sí. Es que igual estoy mezclando cosas, porque hemos dado la parte de las simulaciones, lo hemos tratado un poco con otra profe y, o sea, en realidad para mí no tiene ningún sentido aprender fotografía si no es a través de la simulación o de la vivencial. Por eso te preguntaba si yo puedo llevar eso hacia aprendizaje-servicio, o sea, hacia hacer una mezcla del aprendizaje que corresponda al barrio, ¿no? A lo que rodea a los Pues estudiantes. mira, una chica que le llevé yo el TFM planteó en su momento, era toma fotográfica también, y planteó lo siguiente, a ver qué te parece. Ella planteaba que los alumnos que trabajaban en clase toma fotográfica, se situaba ella como profe de ese grupo de alumnos que trabajaban toma fotográfica, y decía que había una protectora de animales en la zona y los alumnos por grupos iban a la protectora, le hacían fotografías a los perretes para que la protectora los pusiera en su página web y además les hacían infografías y le daban tips, consejos a los trabajadores de la protectora, a los voluntarios, para que supiesen hacer las fotografías de forma que el perrete fuese más atractivo para una adopción. Eso es un aprendizaje-servicio, pero en un entorno simulado real, en un entorno real, porque está la O protectora sea, real. pero entonces sería vivencial. O sea, Ese es bueno, no. aprendizaje-servicio. Ese Sí, sí, servicio, sí, porque de le está servicio, dejando a la profesora efectivamente, todas sí. las Sí, sí. fotografías, le está dejando las infografías, los tips, los consejos. Y están simulando un entorno, no, viviendo un entorno real. Y eso es lo que hice para el TFM. Es que yo estoy un poco Sí, y despistada eso es lo como que cómo planteó para plantear el el TFM TFM. y además gustó mucho y quedó súper bien porque es aprendizaje de servicio, o sea, cumplía con la metodología, que eso es una de las cosas que se mira mucho cuando vais a tribunal de TFM. Es que hayáis adquirido la base pedagógica y que no digáis una metodología como podríais decir, yo qué sé, la primera que os venga a la cabeza. No, una con sentido, ¿no? Bueno, pues ella utilizaba aprendizaje de servicio, lo utilizaba con una preceptora local, con lo cual está creando un servicio a la comunidad porque es una asociación sin ánimo de lucro que no tienen conocimientos a lo mejor de fotografía o de edición o de y tú vas allí y no solamente les haces la fotografía de los perros que tienen ahora, sino que también les dejas infografías y materiales con consejos para que los voluntarios de ahora y los futuros voluntarios sepan hacer las fotografías para colocarlas en la página de forma pues, más atractiva. Y Sí, eso fue como aprendizaje aportando de un libro servicio. Eso lo planteó una compañera tuya no hace mucho. un libro de estilo, ¿no? Por así decir, para... Sí, una especie de... daban consejos y demás, porque claro, los voluntarios pues son voluntarios, no son expertos en nada, Sí, en sí. fotografía ni en nada. Y entonces, además que la chica iba más allá y decía, es que yo esto lo estoy planteando en un TCM, dice, pero es que lo veo como muy real, porque luego incluso podrías hacer un estudio de si realmente funcionan estos consejos, si realmente esta forma de hacer la fotografía hace que haya más adopciones, etcétera. Ya así en plan investigación, análisis, ¿no? Pero que ella lo planteó así, funcionó muy bien, ¿eh? Vale, es que yo creo que a lo mejor tengo una idea del TFM como más grandiosa o más, y me está costando muchísimo encontrar una idea. No te compliques mucho, Leticia, porque la propia estructura del TCM tampoco te lo permite, ni Vale, por extensión ni por tiempos, vale, por experiencia, por vale, vale, ok. experiencia concreta. ¿Por qué? Pues porque tú vas a tener que plantear una programación que se resuelva en 10, 12 sesiones, 14 exagerando. Entonces, te Vale, tienes que plantear algo que se pueda resolver ahí, ¿vale? Y ahí sí que es verdad que si te llevo yo el tercero, te lo lleva, me da igual, pero que ahí sí que no soy tiquismiqui y no digo, no, no, solamente las mías, me podéis utilizar la metodología que queráis, ¿vale? Ahí me da igual. Ahí me da lo mismo, soy más abierta de mente. ok, vale. Vale, perfecto, pero ya os digo, no os compliquéis la vida porque lo que se os pide es concreción. Exactamente lo mismo que se os pide o se os va a pedir cuando vayáis a una oposición y planteéis una programación, es que se os va a pedir que seáis concretos. Porque hay una cosa que ya sabéis, porque lo habéis visto con Mercedes, que nos afecta mucho cuando llegamos a una clase, que es el currículum. El currículum es un corsé que nos aprieta mucho.
Entonces, no es yo llego a una clase y yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque resulta que es que esta unidad de trabajo la tengo que impartir en 6 sesiones o en 6 semanas o en... Entonces, tengo que concretar muchísimo. Y luego también, otra cosa que tenéis que tener en cuenta, Leticia y todos los demás, cuando os planteéis el TFM, no ya para esto, cuando os planteéis el TFM, es una cosa muy importante y que a veces, cuando venimos de una productora, venimos de una tele o venimos de lo que sea, nos cuesta un poquito cambiar el chip. Y es que los alumnos que están en clase no son profesionales, lo serán, pero de momento no lo son. ¿A qué me refiero? A que los ritmos, las actuaciones, los tempos y demás son otros. ¿Ok? Lo digo ya de cara al TFM, os lo digo ya de cara al TFM y a que lleguéis a un aula, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Hemos terminado tema 6 hoy. Mañana os digo, os dejo lo del tema 7, los recursos y la parte de evaluación un poquito, una ayuda, una guía para que sepáis un poco por dónde tirar. Y os voy a dejar también como una guía para el tema de los objetivos didácticos y eso, ¿vale? Para que los tengáis un poquito, para que los tengáis presentes y los podáis hacer la actividad. Y la actividad se entrega, a ver, esperaos, la actividad se entrega, no me lo digáis que lo estoy buscando. No me lo digáis que lo estoy buscando. La actividad se está presentando ahora, pues y se empezó a presentar la semana pasada. Bueno, pues en el caso mío, a mí fecha de entrega de la actividad del transversal me sale aquí el día 8 de junio, o sea que todavía tenemos cierto margen. 8 de junio. Eh, Uy, no, no lo estaba viendo. 8 de junio. Vale, eso para la actividad transversal. La actividad inicial, que también tenemos que verla hoy. La actividad inicial ya sí tenéis todas las notas. Es que Irene me decía antes si había revisado la rúbrica, ¿no? Sí, porque no te la toqué, no te la revisé. ¿Eras del grupo M, Irene? ¿Del grupo M de Murcia o de Madrid o de Místico? Que hemos estado con la iglesia hoy. Que hemos estado hoy con la iglesia. La M de Místico. A ver, porque es que aquí tengo dos grupos juntos. Vale, pues es que juraría que lo había hecho. Vale, te lo miro ahora mismo, no te lo... No comento nada, que yo sé respetar la ley de protección de datos. Que yo sé respetar la ley de protección de datos. Vale, vale. Bueno, ahora te lo miro. Cuando terminemos la clase te lo miro por no... Es que se me va a mezclar y al final voy a decir cosas que no debo. Que te lo reviso ahora mismo, que pensaba que te había mirado ya. La actividad número inicial o la uno, que en general, en línea general, lo habéis hecho muy bien. Habéis aplicado muy bien esa metodología y lo habéis enlazado muy bien con la taxonomía. Entiendo que habéis utilizado el agente o no. ¿Habéis utilizado a Bloom Media o no? ¿Sí? Funciona guay, ¿verdad? Para el transversal también lo podéis hacer, ¿vale? También lo podéis utilizar. Es verdad que está más especializado en Bloom, pero también lo podéis utilizar para eso, para el transversal. Y la semana que viene tenemos la explicación del modelo de examen. Sí, ¿verdad? Os lo habéis hecho ya, lo habéis hecho amigos de Bloom Media. La semana que viene tenemos la simulación del modelo de examen. Vamos a presentar un modelo de examen que va a ser en la misma línea, os lo prometo, de lo que os vais a encontrar en el examen real. Va a ser un aprendizaje por simulación, un aprendizaje vivencial del examen. Y yo, desde el 27, que es la clase del modelo de examen, hasta 8 o 10 de julio, ¿no? Que son los exámenes, yo me pondría a practicar con Bloom Media ese modelo, ya os lo diré la semana que viene, pero yo me pondría a practicar a partir de la semana que viene, yo me centraría en una metodología y me pondría a practicar con Bloom Media esa metodología que he elegido y taxonomía de Bloom como si no hubiera un mañana para mi asignatura, olvidaros de los apuntes, ¿vale? Yo os lo cuento la semana que viene y os lo recuerdo la semana que viene.
La actividad inicial, pues se pretendía que desarrollaseis una serie de actividades. Es verdad que no le poníamos nombre, no hablábamos de metodología y lo enlazaseis con la taxonomía de Bloom. Las he visto bastante bien, bastante ajustadas. Y ahora, sí, sí, yo pico pala, amada. Pero es verdad, la semana que viene vemos modelo de examen y os digo cómo me prepararía yo el examen, ¿vale? ¿Cómo entrenaría yo ese examen? Que nada, que eso, mañana os pongo eso en el Padlet y a ver cómo lo hago para enfocarlo con la actividad, con el transversal. Me tenéis en el foro de todas maneras, ya sabéis que tenéis un hilo especial de proyecto transversal. Y nada, que estamos en contacto y que os veo la semana que viene a esta misma hora, el miércoles y también a las 5, ¿vale? Empezamos tema 7 y vemos el modelo de examen. ¿Os parece? Pues hala, que tengáis muy buena semana. Nos acercamos ya un poquito al fin de semana, que descanséis, cuidado con el calor y os veo la semana que viene. Chao.